Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 9 de mayo de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Vicente Fernández, es abogado, especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Es un placer estar aquí de nuevo. En la esquina de la mesa, don José Mosquera, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, don José? Buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, agradecido por la invitación. A mi izquierda, don Gaspar Barrón, es periodista del grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hoy con un programa verdaderamente exquisito y habría que empezar diciendo aquello de Gora Goiri. Pero bueno. Muy bien, don Gaspar, siempre con sus bromas. En la esquina de la mesa, don Bernardo París, es filósofo especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doña Madalena, y un saludo cordial para los presentes y otro no menos cordial para los televidentes, como corresponde. Estupendo. Pues empezamos con el primero de los temas. La inyección económica que debe recibir Bankia divide aún más a socialistas y populares. Un mínimo de 7.000 millones de euros es lo que Bankia debería recibir en forma de bonos convertibles contingentes por los que deberá pagar un 8% anual. Para recibir estos fondos públicos, estas ayudas públicas, deberá presentar un proyecto de reestructuración que deberá aprobar Bruselas. Así lo manifestó hace unos días el vicepresidente y comisario europeo de competencia. Hablaremos de todo esto. Oímos las palabras que el expresidente Rato tiene para su sucesor. Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto y además con una muy robusta situación de liquidez y con una plantilla de profesionales espléndida que sirve a los 10 millones de clientes y a los 400.000 accionistas. Y creo que para los próximos años una persona como el señor Gorigo Izarri es una persona que todos reconocemos de un gran prestigio profesional y personal, y que en mi opinión como presidente de Bankia en este momento, es que es la persona adecuada para liderar este proyecto en los próximos años. Bien, persona adecuada para liderar este proyecto en los próximos años. Bueno, esperemos que así sea. Don José Mosquera, no sé qué preguntarle, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que ha ocurrido esto? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué han hecho con Bankia? Vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado e non é que pase solamente con Bankia, sino que está pasando con máis entidades de crédito, é que os seus activos líquidos convertíronse todos en activos ilíquidos, é dicir, en inversións inmobiliarias en gran parte, aparte de outros tipos de investimentos. Eso leva a que entidades que tiñan que estar dedicadas a dar crédito, por tanto, dar diñeiro e faelo chegar o sector productivo, non están en condicións de dalo porque non están en condicións nin siquiera de equilibrar os seus balances. Por o que se ve no día de onte, pois é que a información que se ten, os auditores que tiñan que fer unha auditoría de Bankia encontraron salvedades a información contable que se lle presentaba e iso foi o detonante que levou a esta intervención, diríamos, dimisión, inyección de diñeiro público que está a producirse con Bankia. Don Vicente, por seguir por esta banda. No, y yo coincido aquí con el análisis del profesor Mosquera, pero lo que hay que ver es, ahora dicen que el culpable es el lastre de Bancaja, y nadie se enteró de lo que pasaba en Bancaja, y ahora se enteran, porque un auditor se le eliminó la bombilla y dijo, bueno, es que Bancaja tiene un lastre y un agujero terrible. Pero también es verdad que yo creo que el gobierno está más que preocupado porque se sepa qué había detrás de Bancaja, porque Bancaja es todo el entramado político del PP valenciano. O sea, que hay un problema, porque ahora hay una parte que le echan los perros a Zapatero, y dicen, no, fueron Zapatero y Mafo los que forzaron la fusión entre Caja Madrid y Bancaja. Pero qué curioso, que fue cuando justo entró Rodrigo Rato. O sea, hay una confluencia de intereses. Por un lado dicen, bueno, estaba el gobierno del PSOE con Fernández Ordóñez, pero por otro lado estaba el interés de entrar Rato y se coja la fusión. Para mí que, vamos, que se hizo todo demasiado a la ligera, este tipo de cosas. Y las fusiones, es verdad que tiene que haber una fusión tiene que haber fusiones en el sistema bancario, pero tienen que ser ordenadas
y con datos concretos, porque de nuevo asistimos a todo este espectáculo del maquillaje contable, ¿no? Lo cierto es que no sabemos nada de nada, pero ni siquiera los expertos, salvo el grupito que tiene ese privilegio de estar en la cúpula, ¿no? También es verdad que hay un desprestigio total en el... Yo no lo digo, a mí me consta que hay muy buenos profesionales de la auditoría en España, pero las grandes auditoras yo creo que desde el escándalo Enron han caído completamente en un descrédito y se sigue aumentando. Insisto, me consta y conozco a muchos grandes profesionales con grandes conocimientos y competentes en la auditoría española, pero hay un contubernio, una interacción entre grandes auditoras y grandes compañías a su vez vinculadas con el poder político, que al final es lo que nos ha llevado a esta situación. Hace 15, 20 días esto era impensable, no lo sospechábamos. No, es que aquí nadie incluso poníamos como ejemplo de que Bankia y demás, ahora dicen, bueno, es que bueno, pues Caja de Madrid, que era una caja pues solvente y demás, lo que le ha ocurrido ahora por aquí. Hace algunas bitácoras dijimos que con Rato tenían diferencias con Rajoy. Recordemos la historia, ¿no? Sí. Rato y Rajoy fueron dos aspirantes al dedocrático de Aznar. De hecho fue Rato después compañero de cartel en las nacionales, pero bueno, y lo dije siempre, yo recuerdo aquella entrevista que le hicieron a Mariano cuando dijo en El País que él no era rencoroso, o sea, lo mandaron un día al Poleiro en Galicia y él evidentemente ha aprovechado esta situación para atornillar. Pero la cuestión es la siguiente, ¿por qué esta decisión tan rápida? De la noche a la mañana, como decías, el lunes nadie lo pensaba y de repente sí. Pues mira, hay un crédito que había recibido Bankia de 4.500 millones, que no ha pagado. Y este fin de semana tuvo conocimiento de que el Partido Popular, o sea, el gobierno, pues no iba a ser muy benévolo con esas 4.500 millones, o sea, que le iban a apretar. Y Rato, que es un personaje peculiar en este sentido, pues que no se aferra al mando, soltó la vara sin más, y toda la clave está ahí. El problema está, bueno, tenemos que recordar, por ejemplo, en la crisis del 85 cayeron 52 bancos, que tampoco esto es no es el caso de Bankia, porque hoy hay que ponerse en el ahorrador o en el inversor que dice, yo tengo mis ahorros en Bankia, ¿qué puede pasar? Pues nada, la verdad es que nada. Como Rubalcaba, que lo dejamos ahí, vaya. Totalmente, es que es más, es que es quizá en el único sitio, antes que en Nova Caixa Galicia, prefiero Bankia. ¿Por qué? Porque van a inyectarle mucho capital, 10, 12.000 o hasta 15.000 millones. Un dinero que sí, es un dinero que en definitiva pagamos todos, pero que por lo menos fortalece el sistema. Ojo a este dato. Hace escasas horas Rajoy ha dicho que no desmiente nacionalizar Bankia. O sea, esto es de hace escasas horas, precisamente captado en Twitter, de lo cual creo que a lo mejor podemos hablar y conversar, para ir hilando. Pero lo dijo Rajoy, perdón usted, ¿en Twitter? ¿Qué significa captado en Twitter, por favor? Captado en Twitter, que lo capto yo en Twitter, pero que viene de la Gaceta, la información. Eso es lo que yo quiero saber, la fuente viene de la Gaceta. Efectivamente, Twitter es el medio... Bueno, eso ya lo sé. No, pero claro, yo preguntaba por el fondo de la... Sí, no es un tuitero cualquiera que ponga ahí eso, porque eso no es la... En este caso es palabras de Mariano Rajoy, que no descarta, no desmiente la nacionalización de Bankia. Realmente todo va a pasar por lo que ocurra entre mañana y el viernes, es decir, lo que ocurra en Bankia va a ser entre mañana y viernes. Yo estaría tranquilo, porque también tengo que pensar que si a un banco lo saneas, al día siguiente está pagando impuestos. Que tampoco es decir, a ver, ¿a dónde vamos? No, vamos que, bueno, que es la verdad, que nos han estado mintiendo en todo, y concretamente en el sector bancario no se ha contado una verdad ni de broma, y eso pues tiene estos costes, o sea, tiene estas peculiaridades. Deduzco que si nos han estado mintiendo, pues nos seguirán mintiendo, porque esto no ha finalizado, lógicamente. Claro, ese es el problema. Don Bernardo, ¿cómo contemplamos todo esto? Bueno, claro, dice don Gaspar que la clave de lo de Bankia, si lo han entendido mal, reside en un crédito de 4.500 millones, que ahora no puede hacer algo de esto, bien, vale. Por ahí empezó la... Pero si es que, como si son 9.000. Ah, sí, claro. Es que da lo mismo, es que la clave no está en eso. Tengo que disentir
Claro que ese es un problema evidente, pero yo, entendamos, la clave depende de qué clave. Desde el punto de vista de la crisis... El cabreo del amigo Rato dijo, mira, yo no tengo por qué seguir aguantando, os paso a este, que por cierto, el no, del pero, pero no se forzó la dimisión de Rato. Sí, completamente, es que yo claro. me hago... Claro. No es que se haya cabreado, se haya ido, sino que le forzaron pero a... le fuerzan la dimisión porque le dicen, mira, esa ayuda lo dimitieron. Me gustó esa expresión. Pero también es verdad que si realmente la verdad es que es Bancaja la que lastra a Caja Madrid y al resultante Bankia, hay que empezar a hablar de responsabilidades. Claro. Y si Bancaja lastra la fusión, es que los responsables son Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Zapatero y el señor Sí, señor, y no hay más. Sí. Y hay que ponerles nombres. Don Vicente, porque es que el problema de esto es lo de siempre. Es como lo que hablaremos después con el caso de la Caja Gallega. Dimiten y se van y se llevan en el peto la indemnización y se acabó. Y aquí la responsabilidad se diluye. Pero escucha, aquí todo el mundo... Es que ¿cómo lo arreglo? Cuando tengo el agua aquí... Vamos a ver. Doña Madalena es la almendra, lo que acaba de decir Vamos a dejar que don Bernardo... Bueno, pero si ya me ha ayudado don Vicente también, que en esto coincido con él. Yo lo digo de otra manera, porque él pertenece al mundo del derecho, igual que su ilustre acompañante o compañero de mesa, y yo pertenezco a un mundo así un poco disipado de los filósofos y entonces pues nos explicamos de la nuestra, ¿no? Pero también es válida. Bueno, la esencia es que aquí hay que es la esencia de la crisis. Y dirá doña Madalena, pero no se vaya por los cerros de Úbeda. ¿Qué cerros de Úbeda? Si los que se van por los cerros de Úbeda son los que están hablando todos los días de lo que está en la periferia, en la punta del iceberg y en la marejadilla que vemos, pero que nos oculta el fondo. El verdadero problema es un problema ético, moral, mejor dicho, de costumbres insanas que afectan al hombre de nuestro tiempo, al hombre de aquí, de nuestro tiempo, Iker Nun, aquí y ahora, al hombre español, al hombre gallego que está en el mundo de la banca, en el mundo de la política, etcétera. No hay valores, y como no hay valores, acontecen estas cosas, ¿no? Entonces, así es. Y bueno, y por supuesto, reguladores. No hay ¿dónde está el famoso? Son palabras todas, regulador. Bueno, el inspector, la inspección del Banco de España, ¿qué ha hecho? Tienen que dimitir, y aparte, no solamente dimitir, eso no sirve para nada. Tendrán que abonar algo, tendrán la responsabilidad. Aquí todo el mundo es irresponsable. Nadie tiene responsabilidades. Al contrario, se marchan de los cargos directivos con unas canonjías económicas de por vida que son sorprendentes, escandalosas. Ya lo hemos comentado aquí, 53 millones. Don Vicente, enlazamos ya con el tema de Nova Galicia Banco. Que bueno, pues que algunos expertos opinan que bueno, que debido a esto que puede verse favorecida, que la situación cambia, pero bueno, parece que no es lo mismo, ¿no? La situación de es que estamos en lo una de cosa siempre. y otra. Yo lo que coincido, y en el único elemento que en cuanto a Nova Caixa Galicia, o Nova Galicia Banco, como se llame, o Evo, bueno, Morales. En fin, esa es el resultante. Morales. Claro, en eso yo creo que tiene cierta razón las quejas del gobierno gallego, que por parte de los ámbitos regulados, Banco de España, Ministerio de Economía, sí que ha habido unos agravios de trato. No se trató igual a Bancaja, no se trató igual a Bankia, no se trató igual a... Eso hay que decirlo también, es verdad. Pero el problema, estamos siempre en el fondo de la cuestión. El problema es que esto es un elemento donde el poder político y la oligarquía que vive a su sombra han trazado un sistema bancario insostenible. Y al final esto viven completamente de espaldas a los ciudadanos sin ninguna responsabilidad. Yo creo que a Caixa Galicia no le hable ninguna nueva perspectiva. La cuestión está en la de siempre, en la posible captación de inversores o bien en que salga subasta. Lo comentamos en un programa cuando vino de Guindos a la famosa cumbre de la Fundación Adenauer y tal. No aporta nada. Hay un medio gallego que parece que está muy empeñado en hilar siempre ¿La Voz de Galicia? Con Nova Galicia, no sabemos sus intereses en ese tema, o no los conocemos del todo, pero yo creo que no aporta nada nuevo. La situación es la misma. Además, bueno, el problema es que ellos quieren, que los inversores quieren que sus fondos estén blindados, ¿no? Y parece que el gobierno, el problema de todo esto, que esté bajo el paraguas de protección de activos, y parece que el gobierno no está por la labor, ¿no? En el problema de las cajas, al final, lo que decía don Bernardo, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Entre otros, la financiación de los partidos políticos.
personas. Ahí está. Ahí, ¿Y qué son ustedes los partidos pregúntense, políticos? ¿dónde está la financiación? ¿Y qué son los partidos políticos? Don José. Bueno, eu neste tema, igual que no anterior, coincido con don Bernardo no tema da ética e no comportamento ético que ten que haber desde os postos de responsabilidade. Xa sexan estos desde o punto de vista da gestión económica de fondos bancarios, xa sexan estes desde o punto de vista dos fondos presupuestarios e das administracións públicas, porque agora estamos falando dun banco, pero houve administracións públicas que tiraron o diñeiro por todos os lados, sin ningún tipo de control, que realmente leva a que os ciudadanos estén nunha situación de absoluta rebeldía, que me parece pouca a que teñen neste momento en razón da que tiñan que ter. É dicir, que realmente, despois de ver a unhos señores gestionando un banco, neste caso as caixas previas á nova Caixa Galicia Banco, onde se levaron o que quixeron, tuveron ao servicio das súas familias, pagaron o que quixeron en determinados sitios que tamén coñezo, máis que a calquer outro, porque non se sabe iso a máis para onde iba, pois, despois de chegar a esa situación, que é o que debemos facer? Home, eu entendo, en este caso, probablemente discrepe da maioría da mesa, que o banco, a Nova Galicia Banco, pois realmente é un instrumento financiero importante para este país, para Galicia. É dicir, que é relevante que exista. Tamén é relevante que sea un instrumento saneado. É dicir, non un instrumento, evidentemente, que non sirva para nada, que este endeudado cos seus activos en elementos tóxicos que realmente lle impiden exercer como banco. Ese é o grave problema que temos. Y descentralizado. Hombre, es que si es algo saneado, que funciona, que es sostenible, vamos a ver, es que entonces podemos aceptarlo todo. Aceptamos también las autonomías si son sostenibles, aceptamos las televisiones públicas si son sostenibles, aceptamos esto si es como tiene que ser, no si sirve para aquello Y si que no sí cierre, parece que ha servido, y si no que cierre, doña Magdalena, sino que cierre la televisión que sea, que es una empresa como la de don José Pérez, que tiene que cerrar. Pues no me salte a la tele. No, é que temos un elemento que é importante, é dicir, estamos nun tempo onde a racionalidade, o equilibrio económico teñen que ser pautas de comportamento transparente, ademais. E ou vamos a eso, ou realmente isto se vai caendo a cachos. Bueno, lo cierto es que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que desde luego que quiere para la Caja Gallega lo mismo que para los demás, y en esto, pues, como decía don Vicente, pues tiene razón. A mí me recordó un poco a la cláusula Camps, ¿recuerdan ustedes? De cuando Pero los estatutos... una cosa, que la fusión que mucha gente apoyó FETEN era la fusión Caja Madrid, Caixa Galicia. Claro, es que acordémonos también de un precedente. Claro, ahora estamos viendo Bankia. Sí. Acuérdense ustedes que al principio de toda esta cuestión se planteaba la fusión entre Caja Madrid y la Caixa Galicia. Y fíjense usted cómo estamos ahora las cuestiones. Bankia está tambaleándose y la Caja con un futuro bastante incierto. Yo tengo la sensación de que estamos jugando al Monopoly, a un Monopoly gigante, si no fuera, porque eso es nuestro dinero, porque ese dinero, aunque sea de papel, es de verdad, afecta en nuestra manera de vivir, en nuestra vida cotidiana, en nuestros servicios, etcétera, etcétera. Pero sí es un juego de Monopoly. El problema es que estamos en lo de siempre. Hay un poder político en contubernio con una oligarquía económica que al final los están extrayendo recursos de los que trabajamos, que no podemos hacer fruto de nuestro trabajo íntegramente porque nos los extraen vía impuestos, para alimentar a una casta política parasitaria y a un poder oligárquico que depende de él. Ese es el fondo del problema y no hay otro. Unos trabajamos para que todo este tinglado se mantenga y mientras tanto ellos gobiernan a nuestras espaldas. Y es así. Don Bernardo, por alusiones, casta parasitaria. Sí, bueno, es una forma de... Aquí es un problema, me repito, de moral, porque la ética la dejamos como disciplina propiamente filosófica que discurre sobre la moral, pero la moral es una cuestión, ¿y qué es la moral? De buenas o malas costumbres. Y aquí, que yo sepa, en mi pueblo, se entiende por mala costumbre, se entendió siempre, que robar era una pésima, una deplorable costumbre desde el punto de vista social, porque por lógica, ¿no? Entonces, si esto se consiente, y se consiente porque los reguladores, como sabéis, han tenido un trato
políticamente sectario. El regulador, es que tanto regulador, el señor presidente o director del Banco de España, que le llaman Mafo, que yo no sé qué confianza sé, Mafo ni... ese señor, perdón, la palabra Sylvania Verbo, si se me permite, es que es un cachondeo. El país, es que sí, se está convirtiendo, por desgracia, en una letrina, perdón, no aséptica, sino séptica, y casi irreversiblemente séptica, putrefacta, y por falta de valores, repito. Termino. Se aludió por parte de don Vicente a ese trato de favor por parte del Banco de España, del regulador, bien. Pero yo también digo, ¿qué ha pasado con el consentimiento de la clase política gallega, por ejemplo, que estamos en Galicia, con respecto a la operativa de las cajas? No hablo de los bancos, porque la clase política, donde tenía su representación, señores, no eran los bancos, que esas son entidades privadas, don Bernardo, pero sino en las cajas. Vamos a ceñirnos a lo de ahora, sí, porque eso ya lo llevamos tan trillado, tan comentado. A eso me refería, sí. Si es que estábamos hablando de esto, ¿no? Del cambia futuro, el panorama, la pregunta Galicia. es, ¿cambia el panorama, cambia la situación de Nova Galicia Banco, como quiera llamarse, por lo que ha ocurrido con Bankia, don Gaspar? Sí, pues claro. Se le complica más, se le complica mucho más. ¿Por qué? Bueno, pues que en principio, por una razón muy clara, ya con Bankia ocurrió que hubo intento de inversores extranjeros que dijeron, políticos no los quiero, y tuvo sus más y sus menos. Recordemos que Rato ya tuvo al principio sus problemas para entrar como presidente. Recordemos aquella lucha que apostó por él Esperanza Aguirre. Entonces, si cambia la política, por supuesto que sí. O sea, aquí lo que tiene que haber es un control exhaustivo sobre estas entidades financieras, bancos, cajas o lo que sea, y después evidentemente los políticos fuera de ese margen, o sea, tienen que estar fuera de ese organigrama en donde lo único que se logra es evidentemente favor por favor. Claro que sí, y estoy muy de acuerdo contigo, amigo Mosquera, que tiene que haber un banco gallego. O sea, es necesario que exista una entidad bancaria que, bueno, que nos represente, que tengamos un poco de entidad. Pero a lo mejor la fórmula no es evidentemente fusionar dos entidades quebradas, porque tanto una como otra, bueno, Caixa Nova estaba mejor, creo que estaba un poquito mejor, tampoco mucho más, ¿no? Pero, sí, estaba mejor. Estaba mejor, sí, evidentemente, pero no mucho más. Quiere decirse que la cuestión no es ¿qué banco vamos a coger? No, es que los bancos que no funcionen, pues tendrán que desaparecer y punto. Recuerdo lo que decía antes, en el año 85 creo que fue, cayeron 52 bancos en España, que no es ninguna broma, y no pasó nada. ¿Qué ocurrió? Se siguió con el compadreo, el Caixa Castilla-La Mancha, bueno, lo de Caixa Castilla otro escándalo, bueno. Y aquí ha pasado igual, la apuesta de Feijóo es una apuesta equivocada, y queda claro que lo que ha pasado con Bankia a Nova Banco Galicia no le beneficia, y por otra parte no solo no le beneficia, a día de hoy todavía no ha encontrado ese dinero que necesitan, porque los inversores extranjeros están diciendo que mira, ¿quiénes pertenecen? Uy, pero es que esto tiene vinculación con este y con no, el y que otro. no se los blinda el gobierno, además, que no está de acuerdo. Mire, no están de acuerdo. Madalena, perdone, curioso, solamente un apéndice brevísimo. Curiosamente, el único banco, corríjame si me equivoco, gallego que hay hoy en día, es el Banco Echevarría. Sí. Porque sí, que está ahí, vamos, y usted va, bueno, y le tratan, pues, bueno, le concederán o le venderán, que no conceden nada, le venderán el dinero si consideran que, bueno, si lo tienen y si consideran que usted... Bueno, efectivamente, que ese es el problema, por eso decía yo antes, comenté algo sobre la descentralización de la Caixa, porque es justo hacer todo lo contrario de lo que se hizo hasta ahora. Antes había una caja de ahorros de Santiago donde tenías un trato a la gente de la comarca, eso es importantísimo. ¿No? Lo que pasa es que son tiempos que nos quedan como ya tan así, porque además, bueno, vamos a dejar esto abierto así en stand-by para el próximo programa, porque además es que no quiero llegar al final. Quiero preguntarle, don José Mosquera, ¿cómo va este proyecto? ¿Cómo va este proyecto político, de plataforma, de mesas y todo eso? Bueno, pois as mesas siguen avanzando, as conversas tamén, probablemente na mitad do mes, é o día 15, 16, 17, xa habrá, xa estou dicindo bastante,
xa habrá novedades organizativas de articulación, unhas máis positivas e outras non tan positivas, pero desde logo de articulación e de creación dunha nova organización que se mova neses parámetros do nacionalismo, o galeguismo e o progresismo. Eses son os parámetros de definición de marco ideolóxico desa forza. Quiere decir que, bueno, pues que han llegado ya a acuerdos a pesar de las diferentes sensibilidades, como se dice ahora, ¿no? Bueno, hai diferentes sensibilidades, hai diferentes forzas políticas que teñen representación, algunhas delas, e que non tiñan que ver con ninguna organización previa anterior vinculada ao bloque, que están nesta aposta de crear esta forza política. Eso é un pouco que irá, diríamos, plasmándose con determinadas clarificacións que tamén son precisas porque no esquema organizativo, desde o punto de vista de partido político, hai quen entende que o partido político hai que creálo desde o fondo, desde unha asamblea constituinte similar a dos Estados Unidos, e iso realmente non é realizable a corto plazo, e quen entende que o que hai que crear é un partido político serio, racional, solvente, onde nos foros e nas mesas correspondentes, como os de la Puerta del Sol, se discutan as cousas racionalmente e se tomen decisións racionalmente. Don José, están aí, digamos, no los mejores, pero sí esos que no tienen sitio en los partidos políticos convencionales. Bueno, porque parece que es eso, ¿no? Bueno, sin ser renegados, vaya, que un día le dije renegados y no. Hai un tema neste momento que eu creo que é moi relevante para os ciudadanos en xeral, e aquelas persoas que non teñen necesidade ninguna de estar en política. E dentro desas persoas que non teñen necesidade de estar ninguna en política, hai persoas que están nestes proxectos e que, por tanto, como usted, por ejemplo, ofrecen unha credibilidade a determinadas persoas, porque entenden que non van ali para facer nada, que xa o teñen feito noutros ámbitos, e por o único que van ali é porque entenden que é necesario facer eso, crear ese proxecto, crear un proxecto novo que ilusiona a xente neste momento onde todos son paus, onde son todo elementos negativos que realmente eu creo que o que levan é o fundimento social desto. E podería haber un político, pregunto, se me permite, doña Madalena, contemplaríase, por exemplo, un membro que fora deste partido, novo partido, que se expresara, por exemplo, en castelán, ou habría algún problema? Pregunto. Ningún problema. Eu, de feito, falo en galego ou castelán según quen sea o interlocutor. O que pasa que o que plantexa o profesor Mosquera é unha idea, para mí, de fondo importante, que é o tema de que cando se fermentou o nacionalismo galego parece que hai unha defensa do estatus, que son a xente que se queda no bloque, que si te ves o tema, os que saístes do bloque, nadie ten cargos, e os que se quedan no bloque, todos ten cargos, é dicir, hai unha defensa do statu quo da xente que quedou dentro do bloque terrible. En cambio, no sector no que está Mosquera, sí que é moi relevante o tema de que son xente todas en cargos. Pero a mí o salientable é que nadie do bloque con cargos saltou fora do bloque. Todos os que tiñan o seu carguiño quedaron ali. Eso é moi importante. Para mí é definitorio do tema. Bueno, pues yo realmente es un proyecto que me parece muy bonito, que me parece ilusionante, y es un proyecto que yo desde luego les deseo muchísima suerte y que yo lo apoyo, porque bueno, pues me consta, por ejemplo, a mí me consta, yo lo conozco a él, y sé que es una persona pues de arriba abajo íntegra y demás, y bueno, pues sé que los que están alrededor, pues tengo una pregunta para el profesor Mosquera. Tengo una pregunta para usted. Llegada las elecciones, en caso de presentarse el partido vuestro, los partidos vuestros, la plataforma, lo que se configure, aunque es muy avanzado... Si van con el bloque. Si van con el bloque. Exacto. ¿Cómo? ¿Vais con el bloque al final o no? ¿A las elecciones? Sí. No. O sea, va a haber una coalición, va a haber, bueno, a forma de presentación ás eleccións, dado que tamén teño que decir que estás articulando xente bastante diferente, non? É dicir, bastante diferente desde o punto de vista previo. Eu creo que a xente é máis parecida do que aparentemente se presenta, é dicir, se non miramos tanto para o lado e miramos máis para diante, normalmente hai moitas máis afinidades que diferencias. E amigos en los dos que grupos. Diferencias. Pero eu creo que hai unha, respecto deste proxecto novo que se está creando,
hai unha clara diferencia co Bloque Nacionalista Galego. E, por tanto, non vai haber coordinación electoral, nin plataforma electoral ninguna co Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pues seguiremos... Ese é o planteamento que hai neste momento e que podo transmitir con, diría, rotundidade. Pues seguiremos avanzando en esto a medida que se vaya consolidando. No, en este caso tiene que hacer como Rajoy, ¿no? Presumiblemente yo ahora en este momento no pienso en, ¿no? Esa es la... No. Pues, por eso. Ese es el mejor mensaje. Quer decir, eu digo máis. Eu non fun afora a crear un proxecto político para ir en coalición co Bloque Nacionalista Galego. Así de claro, comigo que non conten para esa operación. E non van a contar, porque pero bueno, yo te puedo poner, por ejemplo, polo que conto dentro, polo que realmente hai dentro, non se vai a ir. No, el caso para otro día, que vamos con el... Claro que es muy interesante, si haremos un monográfico sobre esto cuando... Ojalá todos los... Claro que sí, además, efectivamente, son muchas sensibilidades. Eu estou sorprendido por o eco nos meus exalumnos. De verdad, é dicir, xente a que lle din clase, a que tratei con normalidade, que eles, os que encontro nos distintos sitios, lles parece que isto é o que hai que facer. Esa é a referencia e a ilusión e o que quero escoitar, non os que veñen dos ámbitos políticos, porque eses me informan bastante mal. Estes outros me levan bastante. Es como un mini 15M, pero organizado, con sentido común, racional. Bien, perfecto. Pues sí, yo creo que sí que es necesario. Yo me enteré viendo el programa, la bitácora, claro, y... Es que se entera de muchas cosas viendo la bitácora. O sea, no, por eso, vamos con otro tema. Vuelve la guerra de los vídeos. En este caso, el Partido Socialista juega solo. El vídeo que está promocionando ahora presenta a Mariano Rajoy haciendo promesas que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en la actualidad. Damos una pasada por el vídeo. Señor Rajoy, ustedes llevan 3 años diciendo lo que usted acaba de decir, que el único problema de la economía española es el gobierno, y sugiriendo la idea de que un cambio de gobierno cambiará las cosas, idea que usted sabe que es absolutamente falsa. No han hecho un solo análisis de fondo de la cuestión y, lo que es peor, no han puesto prácticamente ninguna solución encima de la mesa. Yo creo que hoy usted tampoco lo va a hacer, le diría hoy menos que nunca, porque estoy convencido que usted sabe que si cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios electores le darán el voto. ¿Qué creo yo que es necesario para que haya confianza en España? Primero, un cambio político. Es un requisito necesario y no suficiente, porque si seguimos con ustedes y con sus políticas, pues ya me dirá dónde podemos terminar. En segundo lugar, es muy importante un gobierno competente, es decir, con ministros que sepan de lo que hablan, que se conozcan bien los temas y se los estudien. En tercer lugar, decir la verdad y hacer un buen diagnóstico. Me gustaría saber qué va a hacer usted con el IVA, porque uno de estos ministrables suyos, sabe usted que andan filtrando ustedes gobiernos por ahí, uno de estos ministrables, el señor de Guindos, hace poco en una reunión, sí, de Guindos, claro, ¿no? Es un tío muy conocido, fue secretario de Estado en su gobierno, en una reunión con los empresarios vascos dijo, no construiré 1 kilómetro más, hablaba ya como ministro de Economía, poco respeto, por cierto, pero dijo algo muy importante, dijo, voy a subir el IVA, lo dijo allí, está publicado en un medio de comunicación. Oiga, ¿por qué no nos aclara? ¿Va a subir el IVA, señor Rajoy? ¿Lo va a subir o no lo va a subir? Porque usted se quejó mucho de que habíamos subido el IVA, pero no he visto en su programa que lo vayamos a bajar, que lo vayan a bajar, no lo he visto. La pregunta que le hago es, ¿va a subir el IVA? Creo, sinceramente, que subirá el IVA, señor Rajoy, lo creo. Permítame que le diga que lo que yo voy a hacer lo diga yo, ¿no? Y me atribuye intenciones, programas ocultos, pero es que usted no se ha dado cuenta de una cosa, es que yo, señor Pérez Rubalcaba, yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago, por tanto no me confunda. Le voy a hablar también de su programa, porque en su programa sí habla usted de una reforma laboral. Dice usted la flexibilidad, claro, si yo estoy de acuerdo con la flexibilidad, siempre y cuando haya una cierta seguridad, sabe usted. En una empresa de 4 trabajadores que se Bien, eran otros tiempos. Este era la empresa es el famoso debate entre los dos candidatos. Efectivamente, una cosa son las promesas y otra lo que se lleva luego a la práctica. Pero Rajoy le contesta a Rubalcaba, le contesta a la oposición que ha tenido que faltar a su palabra, que ha tenido que tomar medidas porque se habían hecho las cosas muy mal. Vemos este extracto. A usted le votó la gente porque les dijo que podían sacarnos de la crisis y que podían hacerlo
sin subir los impuestos, que podían hacerlo sin recortar la sanidad, sin recortar la educación, sin abaratar el despido, que podían hacerlo sin debilitar los derechos de los trabajadores. Por eso le votaron. Estamos rectificando algunas cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, aumentar el déficit público hasta límites insospechados. En segundo lugar, estamos haciendo lo que no se hizo y se debería haber hecho. Por ejemplo, una buena reforma laboral, una reestructuración del sistema financiero o una ley de estabilidad presupuestaria. En tercer lugar, estamos haciendo frente con más intensidad de lo previsto a algunos problemas porque no nos dijeron la verdad, como es el caso del déficit público, que no era el 6%, sino el 8,5%. Por favor. Usted sabe que la desviación del déficit el año 2011 se produjo fundamentalmente en las comunidades autónomas y sabe que la mayoría de estas, a final del 2011, estaban gobernadas por su partido. Yo no me quejo de la herencia, señor Iglesias. De lo que me quejo es del engaño, porque a mí se me dijo 6%. Claro que sí, yo desde aquí también aplaudo, no se queja de la herencia, sino del engaño. Yo diría que de las dos cosas. Don Bernardo, empezamos por usted, que no sé qué decirle para el final. Sí, no, lo que digo es que viendo este panorama, pues, y viendo el estado actual socioeconómico del país, con lo que está pasando, y al propio tiempo contemplando estas imágenes, bueno, con cortes, están todas preparadas. Bueno, ahora este es un vídeo, el que vimos antes fue un vídeo, creo que preparado por el PSOE, ¿no? Sí, es el vídeo del PSOE, un vídeo basado en hechos reales, lo titula. Sí, basado en hechos reales. Claro, es que el problema es que, bueno, el PSOE ha perdido el partido, nunca mejor dicho, coño, partido. Ha perdido lo que ha perdido, cantidad de diputados, ha perdido cantidad de dinero, y es una empresa que se sabe que si no está en quiebra lo está pasando muy mal, y que tiene no sé cuántos despidos ahí, bueno, pues en ciernes, ¿no? Entonces, pues están un poco desesperados, tienen que hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero todo lo que diga este señor, con independencia de las críticas de las que sea susceptible la política del señor Rajoy y él mismo, por el incumplimiento reiterado tantas veces de ese axioma suyo supuestamente ético del valor de la palabra dada, con independencia de todo esto, lo cierto es que el señor, y concluyo, el señor Rubalcaba, pues es el mandarín neoconsocialista de un partido, bueno, que todos conocemos, el Partido Socialista, el PSOE de las Jons, que se ha dedicado a hacer lo que hizo durante 8 años, y que estamos como estamos en buena parte gracias a ello. Y no se puede olvidar esto, porque han transcurrido 4 o 5 meses apenas y la situación está heredada. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa son las tonterías y las incoherencias que puedan derivarse de la operativa política del actual gobierno, ¿no? Con el señor Rajoy al frente. Don Vicente. Hombre, vamos a ver, que el PSOE saque ahora a estas alturas de la película este vídeo, es que les debía caer la cara de vergüenza. Porque este señor, Alfredo Pérez Rubalcaba, formó parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Me dice usted que es otro candidato del PSOE que no forma parte de ese gobierno, lo puedo entender. Pero a que hora llegue con esta cuestión es precisamente lo que dice don Bernardo. El PSOE está al borde de la fractura. Démonos cuenta de una cosa, que si llegan a perder Andalucía, salta por los aires, los mantiene Andalucía, pero el problema que tienen en Andalucía ahora es que Griñán ha dicho una serie de cuestiones aliado con los comunistas los mantiene el partido que comunista. que no van a ser sostenibles. Le va a pasar como a Hollande en Francia, que van a llegar al gobierno y van a tener a hacer cosas que no quieren. Porque la única diferencia, en definitiva, entre Rajoy y Rubalcaba es que el que llegase tenía que hacer estas cosas. Digamos que el PP el único lastre que no tiene es el sindicalismo vertical, que sí tiene atado al PSOE como una losa. Sí. El PP no lo tiene, por eso pudo hacer la reforma laboral, que para mí es lo único positivo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Esa reforma laboral, hoy decía el Grupo de Estudios del Banco de Bilbao, que posibilitará un crecimiento el año que viene ya del empleo. Y es para mí el único factor positivo, la única diferencia entre PP y PSOE hoy en día, que al PSOE lo lastra el sindicalismo vertical y al PP no.
A ver, yo creo que el PSOE debe pasar página, ¿no? El primer vídeo que vimos era del debate de las elecciones nacionales, en donde, por cierto, lo damos aquí, creo que Manuel Campo Vidal será el próximo presidente de Radio Televisión Española. Pero bueno, dicho esto, que fue el que moderó el debate. ¿Cree que sí? Sí, por lo que conozco, igual me equivoco, pero vamos, es el que más firmemente está ahora encima de la mesa, Manuel Campo Vidal. Pero ya sabes que Mariano es hoy una cosa y mañana es otra, porque las condiciones así lo requieren, por lo tanto tampoco vamos a decir nada más. Lo que ocurre actualmente... Si le permite Cospedal, ¿no? Si le permite Cospedal, si le permite más gente. Sí, pero ese permiso, en principio, está... Y Carmen Castro, si se lo permite también. En principio tienen el visto bueno. Después, el segundo vídeo es un vídeo del Senado. Y yo es que aquí ya me transformo y digo, vamos a ver, estamos escuchando las mismas frases en el Congreso que en el Senado. La diferencia son los palmeros. En el Senado, detrás aplaude el amigo, el que estuvo en la Xunta, bueno, José Luis, el que fuera de Medio Ambiente, Barreiro. Y en el Senado aplaude pues otro, en el Congreso aplaude otro. Es lo mismo, quiero decirte, aquí ya tenemos un ejemplo. Pero bueno, tienes la versión de los que son como los perros de los coches de los años 70, ¿no? También. Entonces aquí ya tenemos una demostración de que estamos oyendo las mismas preguntas, las mismas respuestas en diferente escenario. Motivo por el cual volvemos a pedir ya eliminación del Senado. Dicho esto, las mentiras de ZP son las mentiras de Rubalcaba. Recordamos cuando Rubalcaba ZP estaba diciendo, con ETA vamos a negociar, tenemos eso resuelto. 2 días, zambombazo en la T4. Quiero decirte, esto es más de lo mismo, el PSOE tiene que pasar página, tiene que dejar de seguir, porque hay otra cosa. Toda esta disputa entre uno y otro no beneficia para nada el crecimiento ni nada. Todo esto lo que hace es que la gente esté hasta las narices de escuchar a unos y a otros. Es lo que percibo, Claro. Y además lo percibo en ustedes, que están como, aparte de la ciudadanía, claro. Lo percibo en ustedes, que están todos desencantados de la política, ¿no? Es una repetición de mantras. Sí. Es como el budista que está mantra y mantra y mantra. Pero, don Vicente, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora tenemos una hiperinformación, nos entra por todas partes. El vaso está desbordado. Vamos a ver, eu creo que en gran medida sempre foi así. Claro. En gran medida, sempre foi así. Con pequenas diferencias, quizás o momento da transición, onde se pensou máis alá... Pero non lo veíamos en tiempo real como ahora. Non só no inmediato, pero despois sempre foi así. É dicir, tócame estar no goberno, fago un discurso, tócame estar na oposición, fago outro discurso, e realmente a xente neste momento ten unha especial sensibilidade. Por que? Ten unha especial sensibilidade porque está no xusto, ou está no paro, ou non ten recursos para o día a día. Entonces a xente está hipersensible. Eu creo que a xente xa non merece que se lle este tomando o pelo. É dicir, que se este fendo unha oposición que fai 4 meses era distinta porque se estaba noutra posición. E agora se lle impute a quen fai o mismo exactamente igual. Non é creíble, é dicir, a xente que agora está moito máis pendiente da cousa pública, eu creo que a cuestión é que esa xente cada vez se vincule máis ca cousa pública para que ganen calidad o sistema democrático, hai que lle falar con claridade e non con ese embarulle que é un embarulle que non leva a ninguna parte. Los grandes partidos están perdiendo credibilidad. Está pasando en Europa, ahí tenemos el caso de Grecia, y en España ya está. Hoy por hoy puede ofrecer más credibilidad Rosa Díez y otro tipo de partidos que PP y PSOE. Independientemente... Y poner límites a la codicia. Que es sí. No, pero ponerlos legalmente. Ponerlos legalmente. No, es que ese es el problema. Por eso yo les llamo neoconsocialistas, porque es un socialismo de ricos, que lo único que ellos que criticaban precisamente a las tendencias neoconservadoras, etcétera. Ellos son el neoconsocialismo.
Pues, lo único que han hecho, pues hacer caja durante todos estos años. Podemos nombrar unos cuantos que tienen unas posesiones, multimillonarias en Hispanoamérica, unos chalés al lado de la playa, de playas caribeñas. ¿Y de dónde sacó eso? Sí, ¿a qué se dedicó? ¿Y gallegas? ¿A qué se dedicaron ustedes? ¿Le tocó la lotería? ¿Heredaron? A ver, ¿cómo es posible esto, no? Y gallegas, bueno, la lotería algunos, Entonces esto de es Valencia codicia, y tal. y hay que poner límites a la codicia. ¿Y cómo se pone límites a la codicia? Se pone límites con una legislación que se cumpla, seria, y con unas normas éticas, efectivamente, para que... Bueno, siempre habría trampa, es una cuestión de educación y es una cuestión de formación, porque por muchas leyes siempre habría alguna trampa. Vamos con... A ver, ¿qué decía el amigo? En el Congreso, un fotógrafo... Que siempre le estoy haciendo así. Y es auténtico, él dice, según aplauden, yo por la máquina sé el que va a tener alguna prebenda posteriormente. No fallaba. ¿Cómo? Sí, como te digo, vamos a ver, él sacaba la foto, no en automático, como hacemos los que no entendemos mucho de fotografía, sacaba la foto con una velocidad X y sacaba las fotos. Sí. Pero no es broma, y te puedo dar frames. A ver. Exactamente. Entonces sacaba la foto y según la foto tenía más movimiento o menos movimiento en la mano, era la efusividad del palmero aplaudiendo. El número de imágenes. El número de imágenes. Sí. Y automáticamente me decía, Gaspar, prepárate que efectivamente, a los 15 días lo nombraban secretario o lo nombraban de algo. Detectaba, además tengo el nombre, Francisco Blázquez, un tío fenomenal. Él llegaba allí y me decía, toma Gaspar, y acertaba. Pero qué barato, ¿no? Bueno, era su Pero no sería por aplaudir nada más, sería que a lo mejor ya estaba aplaudiendo como consecuencia de que sabía algo. Claro. Era la euforia, de decir, tengo aquí, y entonces esa emoción él lo plasmaba. Y tengo alguna foto con relación a eso. Bueno, pues están muy bien estos chascarrillos que nos trae siempre don Gaspar. Continuando con lo que estábamos hablando, el Gobierno piensa reducir considerablemente la publicidad institucional. No obstante, se va a realizar una campaña, una de las más caras que ha habido en televisión española, 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros para explicar la reforma laboral. Esto, bueno, pues causó por parte de la oposición fricción, porque no entienden que se haya reducido, que se gaste este dinero, mientras que se reduce al 50% la partida destinada a la sensibilización sobre la violencia de género. Bien, ¿qué pensamos respecto a esto? 4.000 millones para... De todas maneras, para explicar la reforma laboral, ¿es excesivo? ¿Se va a conseguir? ¿Se incluirán ahí más explicaciones aparte de la reforma laboral? Porque parece que es mucho lo que hay que explicar, ¿no?, para que la ciudadanía lo entienda. La reforma laboral, sigo insistiendo, es de lo único positivo que ha hecho, de lo poco positivo que ha hecho el gobierno de Rajoy. Pero que la gente no lo entiende, por eso quieren explicarlo. Y hay mucha demagogia alrededor de la reforma laboral. Y es importante explicárselo a la gente, porque aquí la izquierda está lanzando el mensaje de que el despido es gratis, como mínimo, porque se está haciendo una demagogia terrible. Y es una línea importante, porque al PSOE le enrabieta mucho esta cuestión, porque esta reforma laboral le quita muchísimo poder económico y político a los sindicatos, porque les desmonta todo el tinglado de la negociación colectiva. No les han recortado 100%, como debería haber hecho las subvenciones, pero se las recorta muchísimo. Entonces, esta reforma laboral le pega al entramado de la izquierda socialdemócrata un golpe muy importante, porque tumba y hiere de gravedad, digamos, al sistema sindical vertical, unido a su vez a la gran crisis que tiene, como comentábamos antes, el PSOE por la pérdida de poder político y las subvenciones que percibe, sitúa a la izquierda en un concurso de acreedores. Entonces, por eso yo creo que es importante que el Gobierno explique bien a los trabajadores esta cuestión. Evidentemente el gasto tendrá que ser ajustado siempre, pero yo creo que es un factor importante porque se hace mucha demagogia alrededor de la reforma laboral. 4.000 millones. Sí.
Yo te doy mi palabra que... ¿Está de acuerdo con que se gaste este dinero para explicar la reforma laboral? La reforma laboral va a construir... Tendremos frutos, porque una cosa es que se explique y otra cosa es que se entienda. Eso es lo que piden. ¿Cuánto cuestan 2 folios? 20 céntimos, como mucho. Esta es la reforma laboral. No nos engañemos. O sea, 10 puntos. La reforma laboral, para explicarla, 4.000 millones, es otro despilfarro que no tiene parangón. Hay que saber, si se acaba con la negociación colectiva, habrá más despidos objetivos. Los 4.000 euros están aquí. Y yo invito a todo aquel que quiera un libro gratuito, que es más, por lo que estoy escuchando ahora, que lo desconocía, hoy mismo se lo haré llegar a Presidencia del Gobierno, para que ahorren 4.000 euros. 4.000 euros. 4 millones de euros, perdón. Ya, 4 millones. 4 millones de euros. Es que decimos 4.000 Sí, euros, no, 4 millones, millones, para 4.000 explicar la millones, reforma laboral. como que ya los perdemos. Va a haber que explicársela a Fátima. Te doy mi palabra que desde la bitácora y el Cowboy de Medianoche haremos dúo para enviarlo. Le voy a mandar, le voy a regalar el libro de la reforma laboral, de las claves de la reforma laboral. Y no le va a costar nada. Quiero decirte, podemos resumirlo en 20 páginas. ¿Se lo va a enviar? Sí, sí, te doy mi ¿Con palabra. acuse? Con acuse, por ¿Nos lo cuenta? correo electrónico. No, se lo voy a mandar. PDF. No, es más, se lo voy hasta imprimir. Fíjate lo que te digo. Vale. Y le voy a mandar a la ministra este libro, porque yo no sabía que se tocaba este tema. Pensé que íbamos a hablar de reforma laboral. Me acabo de enterar ahora de que íbamos a hablar de los 4.000 millones que cuesta esta historia. Esto es una vergüenza. ¿Pero de qué libro habla usted, perdone, don Gaspar? De un libro que han hecho unos economistas en donde desarrollan la reforma laboral y donde hay las claves. Por ejemplo, para entenderla, ¿se acaba con la negociación colectiva? No. Solo se da prioridad a los convenios. Te hago un resumen. ¿Será más barato el despido improcedente? Sí. ¿Habrá más despidos objetivos? Sí, esto estoy haciendo el titular. ¿Habrá rebajas generales de los salarios? No, pero los empresarios que lo necesiten tendrán más fácil intentarlo. ¿Qué cambia de los ERES? No será necesaria la autorización administrativa. En caso de que no estén de acuerdo, habrá que irse a la vía del acuerdo de la vía social. ¿Afecta a los empleos públicos, a los empleados? Sí. Habrá recortes en el personal laboral, en las administraciones con déficit. Quiero decirte, hice un ¿Hay algo positivo? Sí, todo. Sí. Hay cosas yo creo que es necesario. ¿Está de acuerdo con, Vamos a ver, está de acuerdo con lo que... Estou en completo desacordo co tema deste gasto, en completo acordo con don Gaspar, en tanto que é un despropósito este gasto, porque ademais a quen lle hai que explicar a reforma laboral? Os que teñen iniciativas económicas, non ao público en xeral, que non é o que, senón os das iniciativas, a eses o que lle hai que dar é un manual ben feito sobre os beneficios da reforma laboral. Pero al público también, para que no se deje manipular cuando los quieren sacar a la calle en contra de... Sí, pero el trabajador tamén la afecta. Eu sosteño tamén, sosteño que hasta momento actual, e creo que agora iso ten que cambiar radicalmente, hasta ahora pretendíase comprar o voto electoralmente, con elementos de propaganda e con outros elementos añadidos, cos que se colocaban nas administracións públicas e con outros sistemas. Isto ten que cambiar, pero ten que cambiar radicalmente. Acción, criterio de racionalidade, competencia, competitividade, capacitación, todo isto realmente é un sistema que nos leva, vamos, por o camiño do desastre. O sea que hai que gobernar. Hay que gobernar aún a sabiendas de los costes que pueda haber. Por supuesto. El otro día decía aquí... Yo estoy de acuerdo con la reforma laboral. Decía aquí lo que he leído, don Javier González Méndez, decía el otro día que Rajoy tenía que interiorizar, tenía que asumir, que tenía que gobernar durante estos 4 años a una costa de, pues eso, de inmolarse y pasar a mejor vida política, ¿se entiende? Y con esa condición llegó, que de tonto no tiene nada. Él sabía perfectamente lo que le venía, lo que pasa es que es una persona contemple, con tranquilidad, y dice, bueno, después de aguantar... Pero no se esperaban tanto, Tanto, no, porque mintieron. De todas formas... Tanto no. El que supieran lo del déficit, lo que se iban a encontrar, a levantar las alfombras, sí, pero tanto. Tenía mucha información, y si no tenían más es porque no quisieron. Pero es que además este señor, como estuvimos comentando antes, don Vicente y yo, es decir, bueno, es lo que yo pienso, este señor, el señor Rajoy, tenía que haber dicho, bueno, no lo dijo, pero que aprenda para la próxima, él y otros de su clase política. Oiga, si las condiciones
antes de su acceso a la jefatura del Estado, del gobierno, si las condiciones económicas del país que nos encontremos cuando accedamos al gobierno son estas, entonces haremos esto. Si son estas otras, podremos hacer esto otro. Y no, cuando yo llegue, voy a hacer... O sea, pero eso es una insensatez. Bien. Porque lo que está este señor está ofreciendo unas conclusiones, unos beneficios a tanta gente que le votó, aunque yo creo que realmente más que votar al Partido Popular, es lo que yo creo, por mucha gente que conozco, la gente se escapó en contra del neoconsocialismo repugnante de ver a unos señores que dicen que son socialistas y que se están enriqueciendo hasta la coronilla. Y dices, ¿pero esto qué es? Esto no es el socialismo clásico. Con don Bernardo, que tenemos que ir con otro tema. Nuevos datos sobre el caso Urdangarín. Se está hablando de que está habiendo una extorsión a la Casa Real por estos, por ese posible o presunto pacto que quiere el juez del señor, el juez no, el defensor del señor Torres, el socio de Urdangarín, aunque esto ya se negó. Incluso se dice que estos correos que podrían poner en peligro o en entredicho a la infanta, implicar a la infanta y al propio rey, que ni siquiera existen. Don Vicente, como usted, como abogado, como Otra vez asistimos a esta... Yo creo que eso es un cúmulo de maniobras de despiste, sí, que ahí tiene que haber... Pero ahí está la noticia y... Dentro de los entresijos del procedimiento y dentro de las defensas tiene que haber unas conversaciones por detrás y están lanzando cortinas de humo, porque ahora la última información que había es que el disco duro del ordenador de Torres iba a Madrid a que lo examinasen y extrayesen y tal. Bueno, todos sabemos lo que pasa con las pruebas periciales en la policía española y hasta dónde podemos llegar. Pero lo que es evidente es que hay un enfrentamiento claro, porque por un lado está Urdangarín, que si veis la declaración en el juzgado, le echa los perros a Torres. Torres se calla, se acoge a su derecho a no declarar, pero claro, es que yo ya lo dije en otro programa, es que el problema es un problema de fricciones personales, porque la mujer de Torres está imputada, pero es que la infanta no. Y ahí es donde puede estar el eje de la cuestión, y claro, al final Torres dirá, yo no voy aquí a, como dirá el castizo, a comerme el marrón. Tengo una información, tengo unos correos, y me voy a servir de ellos, pero quizás estamos asistiendo un poco a una especie de dinámica que lo que busca un poco es crear barullo para que luego por detrás sí que haya un acuerdo de relevancia y la cuestión, digamos, que se solape lo máximo posible, dentro de lo que cabe, porque yo creo que ahora va a estar las cosas bastante difíciles. Y Manos Limpias está ahí y parece que... No ceja. Pero bueno, Manos Limpias es una acusación popular. Sí, popular. Bien, pero ahí está. Sí. Acerca de si no acusa al Ministerio Fiscal, hay una doctrina jurisprudencial tendente a que la acusación popular no pueda sostener como única y exclusiva acusación una apertura de juicio oral. Hay que tener en cuenta que hay acusaciones particulares, porque hay gobiernos regionales personados. Claro. Entonces, eso sí que tienen cualidad de perjudicados, porque al fin y al cabo, este señor lo que hizo fue llevarse dinero público. Claro, claro. Entonces, sí que yo creo que es el gobierno balear y el gobierno valenciano que sí que están personados. ¿Y no tenían que estar preventivamente en el calabozo? Como, no, la prisión preventiva para esto no. No, como por ejemplo el señor Correa, ¿no? Sí, hombre, eso y otros que entraron, pero es que digo yo, le pregunto a usted como abogado. Equivocadamente no tiene que estar otro, porque a uno lo castiguen porque parece que fue el peor de todos. Yo sigo insistiendo, la estrategia de la defensa de Urdangarín a mí me pareció errónea desde el principio, porque si tan claro, la cosa estaba clarísima. Lo que tenía que haber hecho este señor es arrepentirse, salir en la tele y decir, me he equivocado. Este señor, incluso le puedes echar los perros a Torres, decir, no, mire, me he equivocado, me fié de este señor, me engañó, pero yo me hago cargo de las responsabilidades y respondo con mi patrimonio. Y no, la gente lo hubiese enfocado mejor la opinión pública. Pero eso no se hizo porque él... Don Vicente, el otro día... Pero se emperró en mantener ahí a la cuestión y ahora yo creo que al final el problema es de difícil solución, va a ser muy complicado. Don Vicente, el otro día decía usted que tenía que haber pedido misericordia, ¿no? Pues claro. Sí. Es que lo tenía muy fácil, es que yo soy su abogado y le digo, sal ahí y dilo. Y trágate el sapo, porque al final es mejor asumir. Sí, pero ahora está muy deteriorada la imagen. Claro. En ese momento salías, lo decías, y mucha gente diría, caray, este señor, mira, por lo menos asume sus responsabilidades.
Aunque luego, mira, luego no devuelvas todo el dinero. A lo mejor se hubiera evitado la salida de esos correos. Y se hubiera evitado el problema de los correos. El problema de los correos es que indica el camino hacia la infanta y hacia alguno más arriba. Claro. Si los leemos con calma, pueden llegar a ser un poco extraños, y de hecho son, porque hay un trato que le da una vez a su majestad de una forma, otra vez a otra. Bien, no voy a entrar. ¿Que pudieran ser manipulados? Sí. El valor como prueba documental es relativo siempre, porque eso se puede manipular. Bueno, exacto. Ahora voy a lo importante. El juez dice que va a buscar los correos. Bien, esto parece que si llegara a casa, coger el correo. El disco duro es un disco duro de un terabyte, que ahí pues un terabyte que más o menos puede tener información. Pero la clave, y es donde van a investigar, es en el servidor. Cualquier correo, yo aquí, usted recibe un correo, en el ordenador, olvídate. Puede aparecer si es reciente, si no está, si no hizo un formateo profundo, o sea, y hablamos de un ordenador antiguo. ¿Dónde puede estar verdaderamente esa información? ¿Y dónde tiene que estar? En el servidor, en lo que llamamos la caché, el servidor. Entonces, sea el correo, él era concretamente, era a través de Telefónica, incluso, estoy viendo aquí ahora, telefónica.com era su servidor. Y en Telefónica, en este caso es .com, de Urdangarín lo mandaba desde un .com. Breve, don Gaspar, que vamos con otra cosa. Si la policía tiene colaboración de Telefónica, estos emails se saben si son ciertos o no, y si no, pasamos página. Resumiendo, independientemente de esto, para que la audiencia sepa en dónde está ahora la clave está en el servidor de Telefónica. Si el servidor de Telefónica se ha borrado, se ha desintegrado, no hay nada que hacer. Si no, sí aparecerán los correos. Y no podrán... si están en un ordenador, sí están... Si están en el servidor. No, pero aparte, si están en el ordenador, también sirve, porque se puede manipular lo que está escrito, y el PDF, todo eso se puede manipular. Pero en el ordenador ya no están, por eso ya no... Bien, eso sería para las implicaciones a la infanta y a su suegro y demás, pero lo suyo, ahí está, y la malversación, los 5 delitos de los que presuntamente se le acusa... Vamos a ver, yo creo que realmente en este caso, dado que ten relación con todo o que vimos comentando hasta ahora, e ten relación un pouco cos planteamentos éticos, realmente é un caso impresentable. É dicir, absolutamente impresentable desde o punto de vista da opinión pública. Alguén vinculado á máxima institución do Estado, a unha institución que non pasa por o principio democrático, que é excepcional ao principio democrático, que rompe co principio democrático, que se beneficie desa situación de amparo de poder, de aledaños do poder, para facer o que fixo, de enriquecimento que era visible para moita xente, calquera que estuvera en relación con el, supoño que se lle faría bastante visible. Eu creo que isto non é tolerable na situación actual na que se atopa aquella mansión que se compró, ¿no? Sí, que eso lo sabíamos por los programas Rosa del Corazón, ¿no? Lo que ha pasado es que porque por la policía no lo sabemos, ni por la inspección, ni por los reguladores. Creo unha cousa, é dicir, vamos a ver, a monarquía aséntase na excepcionalidade. Si a excepcionalidade o principio democrático, nun Estado democrático todos os cargos se elixen. Podremos votar aos 4 anos, pero se elixen. A monarquía non se asenta neso, e o monarca actual asentouse sobre a base de que viña do réximen anterior, e el colaborou decididamente a facer a transformación do sistema non democrático ao sistema democrático. Ese é o seu mérito e a súa aportación a este sistema. Pero a partir de aquí, quen este representando esa corona ten que ter uns comportamentos exigibles a calquer outro representante político. Claro. Bueno, hay una elección indirecta. Y que se le juzgara es lo mejor que le podría pasar a la monarquía. O pueblo español pero en ese momento non había dúbida. A partir de aí despois é a mera sucesión. A ver, lo cierto es que bien, pues Twitter se ha convertido en poco tiempo en un nuevo modelo de comunicación. Palabras como hashtag o trending topic forman ya parte de nuestra vida cotidiana. Lo que me gustaría que comentáramos aquí como último de los temas de la noche es sobre el Twitter, sobre el tuiteo, que desde luego lo hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. Y yo la pregunta que quería lanzar era si
estas peleas que se forman entre pues, directores de medios de comunicación, directores, por ejemplo, entre Pedro J. o el de la Gaceta, que le contesta no sé quién, el otro le contesta enano y esas cosas. Que, a ver, don Vicente. Esto es como todo, ¿no? Mayor. Sí, es tuitero mayor también usted. En el Twitter es como todo, pues hay gente, refleja la personalidad de cada uno, ¿no? Al final, yo el problema que le veo a esto es que la gente tiene que tomar conciencia que, como dicen algunos, esto es viral. Lo que hay que tener cuidado es que esto, es decir, que sale, una frase entre una tertulia sale entre 5 o 6 personas, pero es que una frase en el Twitter sale al mundo digital. Entonces hay que tener cuidado, porque la gente tiene que tener cuidado con que está exhibiendo su manera de pensar. Claro. Y está exhibiendo sus datos y está exhibiendo su información. Y cada uno tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo. Y yo creo que eso es una cuestión importante, saber que tienes que tener límites, pero los límites te están autoimpuestos por tu responsabilidad. ¿Pero hay manera de poner límites? ¿O es como de todas maneras, también con el también hay alcohol? mucho postureo, hablando en plata. Yo creo que también los de los periódicos utilizan un poco el tema, pues crean piques. Pues yo digo, tal, y eso también le da salsilla al asunto, ¿no? Es autopromoción. Siempre y cuando no se caiga en los soez, en los... Dice Miguel Ángel Rodríguez. El problema es la falta de publicidad gratuita. Yo creo que el problema del Twitter es un medio para mí inteligente, porque tienes que saber expresarte en muy pocas palabras. Entonces, con ese límite, ahí ves si una persona tiene la suficiente inteligencia como para condensar un buen mensaje. Para arrepentizadores. Entonces, se ve mucho... Pueden ser inteligente y no tener capacidad de síntesis. Sí, pero claro, y ser inteligente... Eso es como los payadores de la Pampa. Bueno, pero te aboca a es reflejo de la personalidad interna, a veces, de la gente. Sí, claro. Y de tu catadura y de tu manera de ser. Es muy revelador. La manera de escribir... Para mí, yo entiendo que el mundo digital, vengo del mundo analógico, y los que estamos aquí, todos los chavales que ahora se educan en esto, son completamente diferentes, pero la manera de escribir en Internet y en muchos refleja tu manera de ser, independientemente de la condensación o no condensación. Entonces yo creo que es un método de relación y hay que saber, la palabra fundamental es que te tienes que poner límites. Tienes que saber a dónde quieres llegar y lo que quieres hacer. Tu manera de ser y tu cultura muchas veces. También, claro. Es que es lógico. Cuando ves que no sé qué, y no tiene H, digo esto, ni en SMS, ni en correos electrónicos. Yo intento escribir siempre con el mismo rigor. En Twitter hay ciertas licencias, ¿no? Hay ciertas licencias. El no poner los acentos para que no le salgan los símbolos. O si le respondes a una persona, al correspondiente, vale, voy, pues ya está, no le dices más, ¿no? Pero si tú... El otro día, por ejemplo, ¿quién era? Miguel Ángel... El que fue secretario dice, el grupo de Intereconomía va a cerrar. Y le contesta a Ariza, dice, ¿pero cuándo, profeta? ¿Me puedes decir? Y yo digo, pero bueno, ¿cómo Ariza? Vamos, a mí, si hubiera tenido a Ariza en un pedestal, se me hubiera caído de bruces Ariza. Porque alguien la avisó. Bueno, ¿cómo puede ser que Ariza le conteste? Tengan en cuenta ustedes que el Twitter te lo puede gestionar otra persona. Eso también, que está al otro lado del teclado. Eso también lo iba a decir. De acuerdo. Pero también es verdad que la persona que... Y el Facebook. La persona que se abre... Vale. La persona que se abre un Twitter está poniendo, es decir, Julio Ariza, Miguel Ángel Rodríguez, Pedro J. Ramírez, están poniéndole un nombre a un Twitter. O sea, que tienen que ser muy conscientes también de que si te lo lleva una persona, de lo que pone ahí. O sea, porque está hablando en tu nombre, al final. ¿Qué más me da que el que está ahí, clic, sea otra persona? O sea, es que a mí me parece patético eso. Que alguien diga algo y diga, oye, dime... Porque además es algo que probablemente puede ser verdad, déjalo ahí, etcétera. No hay por qué. Pero sustituye antes era la rumorología. Pues antes se corría y decía, pues fulano le pasa esto, a fulano le pusieron los cuernos con no sé quién. Y la rumorología, lo que pasa que aquí es que la rumorología es brutal. Claro, ahora es exponencialmente es. Claro, esa es la diferencia. Lo importante es diferenciar el verdadero y se nota auténtico del que no lo es. Después, para mí Twitter tiene solamente una... Exactamente, para mí porque Twitter, hay sucedáneo también. Sí, claro. Sucedáneos, pseudos, hay de todo. Sí, tienes de todo. Entonces, eso es lo importante. A partir de ahí... ¿Esto de Ariza con este señor los dos era son sucedáneo? Reales. No, los dos hay son suplantadores de Twitter. Sí. Bueno, pero los dos son reales. ¿Pero a qué se refieren con lo de sucedáneo? Sucedáneo, bueno, pues que no tiene la calidad del chocolate. Que no es el mismo, vamos a ver. Que es otra persona, que puede ser el mismo con otra doble intención.
O sea, caso concreto. Enrique de Diego fue un trabajador de Intereconomía. Enrique de Diego tiene su Twitter. Y a mayores, y él ahí escribe de una manera, y a mayores tiene otro que es de Diego, en donde lo que escribe pues es un sucedáneo, no es lo mismo, no tiene el mismo valor. Bueno, bien. Don José Mosquera. Bueno, vamos a ver, en todos estes medios eu creo que lles falta un elemento importante, que é a conexión directa entre as persoas. É dicir, aí hai un anonimato de moitos tipos. Un, desde o punto de vista de que pode ser a persona ou pode non ser. E outro, desde o punto de vista de que un non lle ve a cara ao interlocutor. E iso é un valor absolutamente relevante. De aí que no anonimato ven sendo un comportamento similar ao que teñen as masas. Cando as masas funcionan anónimas, realmente o comportamento responsable, a autolimitación e eses criterios funcionan bastante pouco. E o que leva probablemente a moitos vicios e moitos problemas que ten este mundo tecnológico. Pero de todas maneras, se tienen, a pesar de lo que dice Mosquera, yo tengo experiencias y se nota quién es auténtico y quién no. Sí, y yo tengo auténticas tertulias con gente que conozco y que sé quién es, y hay buen rollo y la gente habla, y articulistas que dicen, oye, pues voy a escribir hoy de esto, ¿qué opináis? Y la gente dice, pues de esto, del otro, y se crea... es que ahí depende de cada uno, es que no podemos decir que hay un anonimato. Don Vicente, yo sé gente que sé quién es. Hay que tener mucho tiempo, ¿no? Hay que tener mucho tiempo, ¿no? Cada uno emplea su tiempo libre. Vale, pero vamos a ver, eso hace falta un tiempo al día para eso. Pero hay gente que no entra todos los días. Y, de hecho, hay gente, incluso hay supertuiteros que tienen una fama, gente anónima que escribe cosas inteligentísimas y que crean un buen ambiente. Bueno, pero hace falta tener tiempo para eso. Como todo en la vida, como cualquier cosa. Pero te lo tienes que restar de otras cosas que antes hacías, de leer, de ir a una conferencia. Claro. Don Bernardo, última cosa y que nos vamos. Simplemente decir... Dejamos el tema de Hollande para los próximos. Yo tengo Twitter y tengo Facebook, pero los utilizo única y exclusivamente por los artículos, para publicar los artículos, aparte de las publicaciones donde aparezcan, bueno, pues los pongo ahí para que quiera se lo encuentre o lo que sea, nada más. Y líbreme Dios de, como se dice, tuitear, ¿no? Bueno, si veo que alguien hace un comentario, pero yo no estaría, desde luego, esclavizado. Yo me sentiría esclavizado, y respeto a todo el mundo. Y concluyo, tuve con don Javier Tarrío, con Francisco Tarrío, en Facebook sostuve una pequeña discusión y no era precisamente de 2 líneas, y ahí está, además, la tiene guardada y yo la tengo guardada, y la pública. Don Gaspar, pues mira, rápidamente, últimamente parece que no le dejo decir las cosas. No te preocupes. Hace 10 minutos, hace 1 hora y pico, hemos puesto en Twitter que comenzábamos la tertulia en la bitácora. ¿Qué quiere decir eso? Que los tuiteros dirán, pues nos vamos a Popular Televisión Galicia a ver la bitácora. Eso es para lo que sirve claro que sí, utilizar las cosas para que te lean tu artículo. Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy, don Vicente. Muchísimas gracias. Un placer de nuevo. Que por cierto, no le digo hasta el próximo miércoles, le digo hasta el próximo lunes. Aquí estaré. Porque viene el lunes, porque... don Francisco Tarrío vendrá luego el miércoles por pues cuestiones de adaptación. Don José Mosquera, muchísimas gracias. Seguimos pendientes de la articulación de su nuevo partido político ilusionante y desde luego le deseamos muchísima suerte. Y aquí estamos para lo que haga falta. Gracias. Don Gaspar, pues muchísimas gracias un día más por estar aquí. Don Bernardo, pues muchísimas gracias por aportar a la bitácora esa parte de locura, esa filosofía gallega. Efectivamente, hacer el análisis de la parte más filosófica, yendo más al origen de las cosas, ¿no? Y sus causas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el viernes. Que sean felices.